Muy buenas tardes, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la interculturalidad en el Perú. Mi nombre es Gabriela Cuba. La interculturalidad en el Perú. La diversidad es el punto de encuentro donde valoramos, compartimos nuestras expresiones, porque en esas diferencias encontramos lo que nos une, aquel que vemos diferente en un territorio. Tenemos muchas más cosas que creemos, nos sentimos más peruanos que nunca cuando cantamos Contigo Perú, cuando nos reunimos en familia para poder disfrutar de nuestra cocina o cuando celebramos nuestras tradiciones. Dentro de la interculturalidad tenemos tres niveles: las artes, el patrimonio, la materia y la interculturalidad. Como primer nivel tenemos lo que es la música, las artesanías, la literatura y el teatro. El segundo nivel contempla las expresiones de distintos modos de vista: vestido, cocina, rituales, instituciones y lenguaje, la tecnología, las creencias y aspiraciones, cosmovisiones y valores, la memoria. Dentro del nivel 3 tenemos las subjetividades, el vínculo social, las formas de entender y relacionarse con el mundo, con los demás. Una cultura se construye también en el diálogo de otras culturas. ¿Por qué decimos esto? Porque son diversas formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como manifestaciones, expresiones, resultados de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que comparten un grupo social basado en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Finalmente, la diversidad cultural nos muestra las dinámicas, las culturas interrelacionadas, las diversas identidades culturales. Ahora, ¿el Perú es un país culturalmente diverso? Pues claro que sí, el país es más diverso, porque contempla 48 lenguas indígenas, más de 4,5 millones de peruanos y peruanas, 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, el 3% de la población afroperuana concentrada en la costa de nuestro Perú, 210 expresiones y manifestaciones culturales declaradas como patrimonio de la nación. ¿Cómo podemos apreciar la diversidad cultural? En la diversidad de las expresiones culturales que resultan de creatividad individual o colectiva y de la relación de las culturas que conviven en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás. La diversidad cultural es considerada patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿y qué es la identidad cultural? Aquella que surge de la relación entre cada persona y su comunidad, expresa la manera de ser, pertenecer a un pueblo y estar en el mundo. Está formada por la cultura, tradición y la lengua. Entonces, ¿qué entendemos por interculturalidad? La interculturalidad es una realidad que todos vivimos, es un hecho, un proceso de intercambio, del diálogo y del aprendizaje para generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos. Bueno, como bien sabemos, la interculturalidad es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Este tipo de relaciones favorecen el diálogo y el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Si bien la cultura ha sido siempre un campo de frecuentes intercambios, mestizajes e hibridaciones, el concepto de la interculturalidad es propio de los tiempos modernos, se podría decir. Hoy en día la globalización y el comercio digital han puesto en contacto a individuos de geografías y culturas muy alejadas, y la migración es un fenómeno cotidiano. Por eso la idea de la interculturalidad está en contacto con otras similares, ¿no? Como las de diversidad, pluralidad y multiculturalidad. Eh, También tenemos lo que son los principios de la interculturalidad. Los principios de la interculturalidad pueden resumirse en lo siguiente. No existen culturas mejores que otras, ni más avanzadas, sino que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Por ende, la única manera de entender una cultura es interpretarla desde sus principios y criterios. Las culturas se enriquecen por el contacto con otras
Las mayores manifestaciones de riqueza y variedad cultural están asociadas a la migración. Entonces, como también la integración, la hibridación y el mestizaje. Ahora, voy a hablarles también sobre la importancia de la interculturalidad. Bueno, si bien es cierto, la interculturalidad es vital en tiempos de masiva migración y pluralidad cultural, como son los de globalización, ¿no? Se trata en el fondo de proponer instrumentos para replantear las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales, en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. En este sentido, el concepto de la interculturalidad es más útil que el de la multiculturalidad o pluralismo, como se le dice, que simplemente diagnostica la presencia de elementos socioculturales distintos de las tradicionales en una comunidad, ¿no? También podemos mencionar algunos ejemplos de interculturalidad en la actualidad, como podría ser las dinámicas de intercambio internacional estudiantil o fomento del aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Entre otras culturas. También el fomento de una cultura global mediante iniciativas como las de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y otras instituciones similares. También tenemos la revaloración académica de tradiciones culturales y sociales antiguamente desdeñadas por pertenecer a pueblos bárbaros o atrasados. Y también la hibridación de los mercados propia de la globalización económica. ¿Cómo fomentar la interculturalidad? Hacer intercambios estudiantiles y de trabajo, aprender otros idiomas, conocer tradiciones y costumbres, gestionar la salud a través de métodos alternativos, realizar festivales para representar las diferentes culturas y fomentar la diversidad de religiones. La interculturalidad en la educación. Pues esta se basa en el hecho de que vivimos en una sociedad cada vez más diversa, donde diferentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y culturales coexisten y se relacionan entre sí. Y por esta razón es que se fundamentan en valores como la igualdad, la libertad, el respeto, la justicia, la democracia y la dignidad humana. La misión de la educación intercultural no es otra que ayudar a que los estudiantes descubran su propia identidad, quiénes son, de dónde vienen, al mismo tiempo que se familiarizan con los conocimientos, las experiencias y las perspectivas de otras culturas presentes en el aula a través de sus compañeros. Todo esto incluye y se engloba a que se cree un ambiente educativo inclusivo e integrador. Asimismo, la educación intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Esto va a ayudar a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. En el Perú existe una política de educación intercultural que hace posible la implementación de materiales educativos en lenguas originarias y la capacitación de profesores y empleados del sector educativo. Y esto fomenta el reconocimiento de las diversas culturas en la educación básica y reflejaría una inclusión educativa. Ahora, el tema de las identidades y de la interculturalidad es un tema muy amplio, pero lamentablemente en nuestro país, en el Perú, es muy poco debatido. Por eso es necesario las herramientas que permiten un acercamiento a otras culturas, a otras lenguas, en oficinas y con trabajadores públicos, así como los medios de comunicación, que no solo se trabaje por el conocimiento cultural y lingüístico, sino que también busquen erradicar la discriminación. Un claro ejemplo de esto es que cuando, por ejemplo, estábamos en el colegio, nos enseñaban sobre la identidad de ser peruanos y la importancia de las lenguas originarias. Pero no se profundiza más en temas pedagógicos, pues no existen recursos sobre la enseñanza del quechua o el aymara.
pese a que en muchos casos se convivía en el aula con compañeros que hablaban estas lenguas. A continuación hablaremos sobre las características que tiene una educación intercultural. El profesor debe promover actitudes democráticas, solidarias y respetuosas. La comunidad educativa necesita reflejar la diversidad cultural, lingüística y étnica existente en su contexto socioeducativo. Los equipos directivos deben impulsar la participación activa de todas las familias y agentes educativos del contexto escolar. El currículo y los materiales didácticos deben presentarse desde diferentes perspectivas culturales sobre conceptos, procedimientos y valores. Profesores y alumnados necesitan adquirir competencias interculturales para mejorar la convivencia y los conflictos interculturales. Propuestas de la educación intercultural. Organizar experiencias de socialización basadas en valores de igualdad, reciprocidad, cooperación e integración. Diversidad cultural como instrumento de aprendizaje social. Dotar de destrezas de análisis, valoración y crítica de la cultura.